Hola, mi nombre es María Valencia del grupo 511 de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy les vengo a exponer referente a la materia de amparo, de práctica forense de amparo civil y mercantil. Eh, Comenzaremos hablando de lo que es el amparo. El amparo es un recurso que protege a las personas contra aquellos actos o omisiones de las autoridades o particulares cuando afectan un derecho humano a las personas, uno de sus derechos o sus garantías constitucionales. Existe la ley de amparo que es referente, viene del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Pues para comenzar la exposición vamos a hablar de las dos vías en las que procede el juicio de amparo. Está la vía de amparo directo y la vía de amparo indirecto. El amparo directo es contra aquellas resoluciones que le ponen fin al proceso. Y el amparo indirecto es contra aquellas resoluciones, contra sentencias interlocutorias y decretos, autos, que son aquellas que no le ponen fin al proceso, pero que son una decisión de la autoridad judicial. Pasaremos a hablar de las formalidades del, del juicio de amparo, que una de las que más destacan es que para poder promover el juicio de amparo tenías que haber agotado todos los recursos que se dan en el procedimiento. Y una vez agotaste todos los recursos, procedes al amparo cuando ya, cuando ya agotaste todo, aclarando que el amparo es un juicio aparte diferente a ese. Pasamos a hablar de lo que son mm, las partes en el juicio de amparo. Está el quejoso, la autoridad responsable, el tercer interesado y el Ministerio Público. El quejoso pues es aquella persona, a la redundancia, que se queja, que es aquella que le afectaron su derecho humano. La autoridad responsable pues fue aquella que se lo afectó, que es contra quien se va a interponer, contra quién vamos a pelear. Y está también el tercer interesado, que pues no tenía nada que ver en el juicio anterior, que nos llevó a esta litis, no tiene nada que ver, pero la resolución le pudiera afectar algún derecho a él. Y pues el Ministerio Público. Pasamos a hablar al siguiente tema. Pasamos a hablar de la capacidad. Aquella capacidad es como decir que existe un contrato de comodato donde el quejoso o el tercero interesado pues contrata los servicios de un licenciado en Derecho o de una persona para que sea, normalmente suele ser un licenciado en Derecho para que sea su procurador judicial y sea quien lo represente en el juicio. Pasamos a hablar de la personalidad. Pues la personalidad son aquellas personas que están autorizadas dentro del juicio, que, o sea, que tienen que ver y que pueden saber del mismo. Pues sí, pasamos al siguiente tema, pasamos a los plazos. Los plazos según el artículo 17 de la ley de amparo, que pues ya hablamos de que viene del artículo 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pues dice que la notificación, los plazos para promoverlo son 15 días después de que salió la sentencia y empiezan a contar un día después en el que surta efectos pues la notificación. Pasamos a hablar de la competencia en el juicio de amparo. Pues son competentes para conocer el juicio de amparo los tribunales colegiados de circuito, los juzgados de distrito y de la Ciudad de México, los tribunales y los tribunales unitarios de circuito. El que conoce del amparo directo son los tribunales colegiados de distrito y quien conoce de los tribunales del amparo indirecto, pues es los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito.
pasamos a hablar de los impedidos en el juicio que estamos hablando, en la materia, que son aquellos jueces que sean cónyuges de alguna de las partes o que sean algún familiar o que el estar presente, como se dice el principio que dice que no puede ser juez ni parte. Entonces, en caso de que durante el juicio alguna persona pues sea imparcial, pues valga. Y entonces se incline más hacia un lado y pues por eso podría ser que sea impedido. Pasamos a hablar de los otros temas que tienen que ver con lo mismo, que es la excusa y la recusa. Pues en la excusa es cuando el juez se excusa y lo dice, pues de que él no puede ser juez del mismo, pues porque tiene algún impedimento y sería imparcial. Y la recusa es cuando hablamos del juez, pues que no lo acepta y entonces se interpone la recusa. Pasamos a hablar de la improcedencia, que es cuando el tribunal dice que no hay se niega a continuar con el juicio porque dice que es improcedente, o sea, que no hay ningún derecho humano que se le afecte. Pasamos a hablar ahora del sobreseimiento, cuando sobresee el juicio de amparo, que es cuando el quejoso desista de la demanda, el quejoso muera, cuando el tribunal diga que no se le afectó ninguna garantía constitucional o ningún derecho humano. Con esto que queremos decir, pues que el tribunal dice que no hay acto reclamado que perseguir. Finalmente pasamos a lo que es la sentencia. Aquí hablaremos un poquito finalmente pasamos a hablar de lo que es la sentencia, que pues es la resolución que resuelve, concede, niega o sobresee aquella petición del acto reclamado. Y pues esto sería todo.